Hola, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una tarde más a uno de nuestros webinars. En primer lugar, agradeceros la asistencia a todos. Y bueno, si os parece, vamos esperando un poquito, ¿vale? Nos vamos presentando mientras se van conectando los asistentes. Y bueno, comentaros pues un poco el por qué estamos aquí esta tarde, ¿no? Para hablar pues de qué podemos entender por un procedimiento de coordinación de actividades empresariales realizado de una forma efectiva y eficiente. Bueno, yo soy Irene Gómez. Si habéis estado en anteriores webinars seguramente me conozcáis. Soy técnico en prevención de riesgos laborales aquí en Metacontratas. Y bueno, hoy junto a mi compañero Serván vamos a hablar de la temática. Buenas, igualmente agradeceros que haya asistido aquí al webinar. Y bueno, yo soy Serván Jordache y actualmente también estoy como técnico de prevención aquí en Metacontratas. Y nada, yo animo a que cualquier duda y demás que tengáis y queráis trasladarnos también, hacernoslo a través del menú de preguntas que tenéis disponible. Y espero que os sea interesante lo que vamos a comentar. Cualquier cosita, pues siempre podéis hacernos preguntas, ¿vale? Levantar la mano y lo vamos resolviendo, ¿vale? Durante el webinar o en su defecto, pues lo resolvemos todas las dudas al final, ¿vale? Todo lo que queráis aportar, al final, pues tratamos de hacerlo dinámico, ¿no? Y esto es verdad que nos gustaría, pues, que a lo mejor compartierais, pues, casos vuestros, como vosotros, si en caso de que tengáis, pues, relaciones de subcontratación, cómo lo gestionáis en vuestra empresa o cómo lo habéis relacionado, lo habéis, digamos, gestionado en un pasado y cómo lo hacéis ahora. Y un poco, pues eso, digamos, un poquito que sea entorno colaborativo, como nos gusta. Vale, pues vamos a estar en 5. Sí, bueno, le esperamos un poquito más y si os parece. No sé si queréis, por ejemplo, por empezar a lo mejor un pequeño chat, si queréis comentarnos algo. ¿Qué entendéis vosotros por un procedimiento de CAE, de coordinación de actividades empresariales efectivo y eficiente? No sé si, bueno, queréis dejarnos algo por ahí con las preguntas o en comentarios. Luego lo vamos viendo, ¿vale? Vale, a continuación, bueno, como ha comentado el compañero, si alguien se quiere animando ya y hacernos algún comentario, nosotros lo agradecemos. Y a continuación voy a compartir la pantalla para enseñar una pequeña presentación que tenemos, ¿vale? Así que... Vale, ahora en teoría tenéis que ver la presentación que Irene y yo hemos elaborado y, bueno, de cómo gestionar el procedimiento que hay. ¿Vale? Voy a dejar el tema de las preguntas, no sé si lo puedo activar. Sí, no sé si nos podéis indicar pues si se escucha todo bien y se visualiza la presentación. Al menos sobre todo el micro, que alguna vez siempre suele fallar el micro o cámara, por si acaso hay algún problema. No sé si puedo anclar el chat. Ahora. Luego de la noche. Ahí lo también. Dale el último abajo. Ahí abajo. De la preguntita. Ahí. Vale, bien. Vale, nos confirma que sí, que se ve y escucha. Vale, perfecto. Pues compartimos y lo vemos. Perfecto. Pues nada, comenzamos ya. Voy a empezar en primer lugar comentando los principales problemas de gestionar una CAE. ¿Vale? Mi compañera dará la pauta de un procedimiento adecuado y efectivo, y para ello queda muy interesante primero comentar los problemas que nos presentamos. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que nosotros hemos detectado desde la práctica, desde, digamos, estar detrás de lo que es la CAE, ¿no? Pues, en primer lugar, lo que hemos estado ha sido la particularidad de cada sector.
Esto quiere decir que cuando hablamos de CAE no tenemos un único sector de actividad, como puede ser quizá construcción, ¿no? Que es el más concurrente, el más común, sino que tenemos distintos sectores de actividad, como puede ser el tema de industria, sector transporte, etc. ¿Vale? Y cada sector tiene alguna característica que hace en algunos casos que se dificulte la coordinación de actividad empresarial. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Pues puede ser, por ejemplo, el sector transporte, donde es un sector, no sé si habrá algún asistente que pertenece a este sector, donde premia el tema del tiempo corto, el tema de tener siempre muy poco tiempo de margen para actualizar y llevar a cabo una buena coordinación de actividades empresariales. Sobre todo también tiene la característica de que está frecuentado en su mayoría por autónomos que no tienen una estructura administrativa detrás para llevar a cabo todo un proceso complejo de coordinación de actividad empresarial. Y en muchos casos, ya digo, son autónomos que no tienen la estructura, no tienen una personalidad jurídica, sino que son autónomos como personas físicas, actúan, hacen su propia actividad y eso, pues, ya digo, dificulta un poquito más el tema de la coordinación de actividades empresariales. Luego, el segundo problema que hemos tratado ha sido el análisis de riesgos concurrentes. Esto ya, digamos, una vez que tenemos un centro de trabajo abierto y comienzan en ello la obra a realizar, comienzan los trabajos a desempeñar, no encontramos que empresas que acceden al centro de trabajo a la misma vez, pues su actividad desempeña unos riesgos que ponen, digamos, los riesgos de cada empresa ponen en peligro a las demás empresas que están en ese mismo centro, ocurren en el mismo tiempo. Por tanto, aquí es labor de, digamos, de todo el coordinador de cibersalud y todo el equipo, coordinar esas actividades para que las actividades subcontratadas no interfieran entre sí, no creen problemas. El tercer punto es la planificación y prevención del trabajo específico. Aquí cuando decimos planificación no nos centramos tanto en la planificación preventiva de la empresa, sino que en la planificación de las tareas a realizar en un centro de trabajo. Es decir, cuando nosotros vamos a acceder como subcontrata a un centro contratista principal, pues tenemos que planificar cuáles van a ser las tareas a desempeñar y tener un orden, una metodología a seguir para que precisamente los riesgos no pongan, en primer lugar, no pongan riesgo a mi empresa y en segundo lugar a empresas que estén concurriendo con nosotros. En cuarto lugar, la vigilancia de trabajo con riesgos graves. Esto todos entendemos que si cuando hablamos de trabajo en la altura, cuando hablamos de trabajo con riesgo eléctrico, eso tiene mayor importancia de cara a lo que es la coordinación de actividades empresariales y a lo que es prevención en sí, porque esas actividades están recogidas como muy digamos, de un gran riesgo, de un gran riesgo, digamos, probable que ocurra, y por tanto se tiene que dar mayor importancia para que no ocurra nada en el futuro. La gestión documental, que es básicamente todo el intercambio de documentos que se solicitan. Me imagino que todos habremos visto que cuando nos damos de alta para algún contratista principal, pues de repente vemos un listado de documentos que tenemos que entregar y en muchas ocasiones se convierte en tareas tediosas porque cada cliente tiene su propia característica, tiene su propio requerimiento y todo ello dificulta más aún lo que es el global de la coordinación de actividades empresariales. Y por último, la falta de organización y previsión en la documentación. Pues son un poquito nos encontramos casos de que ocurre cualquier situación que nos obliga a tener poco tiempo de margen para movernos y el centro de trabajo, la obra, tiene que finalizar en un periodo de tiempo establecido. Y esa prisa que tenemos, pues dificulta, en ocasión, un problema de carga. En cuanto más principal el problema, es diferente contacto con empresas subcontratistas. Aquí, sobre todo, cuando empezamos a subcontratar actividades de segundo o tercer nivel y ya concurren varias empresas, tenemos 10, 20 subcontratos en el mismo centro de trabajo, pues otro problema que sumamos. Tarea administrativa en exceso, un poquito centrado en el tema documental, para entregar documentos a final de mes, a principio de mes en los plazos que el cliente me requiera, con cada requerimiento a nivel de documento administrativo con firma, etcétera, hasta adhesión, etcétera, que ellos requieren.
Y la inmediatez por entrar, porque sobre todo el objetivo es, además de velar por la seguridad y salud, es también realizar el trabajo y que aquello se finalice de forma adecuada. Nosotros en nuestra experiencia, al final hemos detectado, más allá de, digamos, al trabajo de campo, ¿no? De la coordinación de actividades empresariales efectivas in situ, digamos, ¿vale? En ese intercambio estamos hablando, pues, de secretaría administrativa, de la procuración, digamos, de la coordinación de actividades empresariales. Nosotros al final, pues, estamos trabajando, pues, de cara y detrás de una plataforma de gestión documental que en todo momento es para agilizar, digamos, el proceso, aunque somos conscientes a veces, pues, de que, digamos, la organización y la coordinación de actividades empresariales, pues, al final no se trata precisamente de solicitar documentación de forma masiva, sino que sea lo justo y necesario, ¿vale? En cada caso concreto. En este sentido, al final, nosotros detectamos mucho cuando al final una subcontrata, una empresa que es concurrente, ¿vale? Digamos, tiene, digamos, muy interiorizado ese papel de que tiene que entregar una serie de documentación, ¿vale? Más allá de que luego a veces pues, se solicite más o menos, ¿vale? Según el caso. Pero agiliza mucho y nosotros lo notamos cuando una empresa o un concurrente está acostumbrada, digamos, y lleva con un orden, como hemos dicho, con una previsión, pues un poco su documentación en regla y está un poco pues al tanto de lo que se suele solicitar, cómo se suele solicitar y también agilizar eso un poco la dinámica. Ignacio comenta, gracias por el comentario, que claro, el tema de la documentación, ¿no? Que es lo que más problema acarrea, que es la parte sobre todo del personal que está detrás de ese cumplimiento documental, pues más, digamos, más lo sufre y más lo ve como algo difícil de cumplir y demás. Pero es que ya lo veremos cuando la compañera Irene comente todo el procedimiento que hay efectivo, ya veremos que es la parte documental es un eslabón que hay que cumplir y que sí es cierto que en ocasiones es una tarea tediosa y nosotros lo entendemos y precisamente intentamos dar solución a ello, pero no solamente es documentación, gestión documental es un pequeño eslabón de todo un proceso muy complejo como iremos viendo. Digamos, respecto a todos los principales problemas que ocasiona una mala CAE, tenemos unas consecuencias, ¿vale? Aquí en este caso, las consecuencias que tenemos están en nuestro ámbito jurídico, están recogidas en tres grandes bloques, ¿vale? Las leves, las graves y las muy graves. Esto, simplemente, en función de cada caso, pues se recogen en un sitio u otro, pues en función de las tareas, de cuál ha sido el incumplimiento que se ha dado y demás, ¿vale? Todas estas consecuencias, aquí hay algunos ejemplos en estos cuadritos, como por ejemplo una leve puede ser la falta de limpieza, ¿vale? Todas estas consecuencias, además de tener repercusiones económicas, como ahora veremos, lo que tienen son sobre todo repercusiones a nivel social, a nivel de personal, porque como podemos ver, ahora recientemente se ha publicado un informe de accidente de trabajo, siempre va con un año de anterioridad, pero en este caso aquí tenemos algunos datos de enero-julio y vemos toda la cantidad de accidentes que se han dado. Siendo siempre los sectores donde más accidentes serán construcción e industria, ¿vale? Son donde los accidentes son más comunes. Por tanto, hay que hacer este procedimiento cada efectivo precisamente para dar solución a esto. También en aquellos sectores en los que al final pues, hay más relaciones de subcontratación. Aquí hay clientes nuestros como, que sé que lo ha comentado, como José Jesús García, que lo sabe perfectamente, que lo que es todo, llevar a cabo el tema de industria manufacturera, controlar todos los riesgos es casi imposible. Entonces, ya digo, las consecuencias de ello es algo catastrófico. Y luego, además de lo social, que es lo primero que nos tiene que preocupar, tenemos, por supuesto, las consecuencias económicas, ¿vale? Aquí hablamos de que, bueno, si estamos cumpliendo algo leve, pues quizá para nuestra empresa no implique, no ponga en riesgo la existencia de la empresa, pero si ya hablamos de grave o muy grave, además, ya digo, en primer lugar, el personal afectado, puede ser que la empresa se acabe su actividad debido a una mala gestión que se ha realizado y que se podía haber evitado, ¿vale?
aquí por curiosidad, ya que llegan casi al 1.000.000 de euros, ¿vale? Cuando se hace una infracción muy grave. Y ya mi última parte va a ser comentar, para dar paso luego a Irene, va a ser comentar el tema del marco legal, ¿vale? Todo lo que vamos a ver a continuación y todo lo que es coordinación de actividades empresariales se centra sobre todo en dos grandes bloques. Pero por una parte tenemos el artículo 24, la ley de prevención nuestra, y en todos los artículos de la ley de prevención, en el 24, te comenta que en función del Real Decreto que se publicará, pues se desarrollará toda la coordinación de actividades empresariales. El Real Decreto se publicó en 2004, el 171, y tiene 6 grandes capítulos, ¿vale? El capítulo 1 da definiciones para que tengamos claro cada figura. Capítulos 2, 3 y 4 habla de la concurrencia de trabajadores de varias empresas en un mismo centro en función de la particularidad del empresario. Esto es, cuando hablamos de empresario titular, principal, empresario concurrente, ¿vale? Pues cada capítulo trata un perfil. Capítulo 5, medios de coordinación, que también veremos algunos ejemplos que nosotros ofrecemos. Y capítulo 6, los derechos de los representantes de los trabajadores, ¿vale? Por tanto, ahora va a continuar mi compañera Irene comentando pues ya, digamos, el procedimiento CAE efectivo, ¿vale? Aquí daremos alguna pincelada de lo que es una CAE efectiva. Bueno, en principio vamos a intentar pues dar luz, digamos, luego a esa parte, digamos, cómo llevar ese Real Decreto 171, digamos, a la práctica. Es decir, nosotros pues en nuestro día a día detectamos contratistas principales que, bueno, tienen un procedimiento muy establecido y muy claro desde el inicio y lo tienen todo, digamos, todo estipulado con un orden, con una organización. Pero es verdad que detectamos en muchas ocasiones, pues, en este caso clientes nuestros, se ponen a nosotros pues no clientes, pero necesitan ayuda, digamos, para resolver pues esa coordinación de actividades empresariales. En muchas ocasiones, pues, realmente no tienen muy claro y no tienen establecido un procedimiento para cómo actuar en cada una de las fases de una coordinación de actividades empresariales. Al final, coordinación de actividades empresariales se trata de tener un sistema eficaz en el cual, ante unas actividades que son concurrentes, unos riesgos que son concurrentes y pueden generar riesgos de esa misma, digamos, concurrencia en el tiempo, tenerlos controlados y garantizar pues, la seguridad de todo trabajador y de cualquier persona que esté en la mediación. De eso se trata, una coordinación de actividades empresariales, y al final eso no queda en el previo a los trabajos, sino que es en el previo, en el durante y veremos que también en el después, ¿vale? Siempre pues en base a mejorar pues todo el proceso. Bueno, aquí un poquito hablamos decimos, las obligaciones establecidas en la legislación para todas las empresas concurrentes en los mismos centros de trabajo constituyen no solo un deber, sino recíprocamente un derecho. El 171 no solo habla de obligaciones, sino, como bien dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que todo trabajador tiene el derecho de estar protegido, ¿no? Y al final de eso se trata, de que en la concurrencia de trabajadores que cada uno pertenece a una empresa, que cada uno está haciendo una tarea y no tiene por qué, desde inicio me refiero, si no hubiera coordinación, no tiene por qué conocer los riesgos que conlleva los trabajadores de la otra empresa o ese centro que acaba de llegar, pues que efectivamente de lo que se trata es de que los conozca, de que eso esté controlado y que haya una medida preventiva para asegurar esa protección, ¿vale? De los trabajadores. En un procedimiento efectivo, a grandes rasgos, y luego veremos que también se traslada a la coordinación de actividades empresariales, de lo que se trata es de gestionar correctamente pues, una planificación, planificar, organizar y controlar la ejecución de los trabajos para alcanzar un objetivo deseado. En este caso, pues va a ser que sin ningún incidente pues se mantenga la protección de los trabajadores y a nivel productivo, al final la eficiencia también no solo basada en la seguridad. Hablamos mucho de que si tenemos una cultura preventiva y la seguridad se lleva a cabo, al final la producción también se encuentra beneficiada, ¿vale? Entonces, pues eso, siempre alcanzar un objetivo mediante la utilización eficiente de los recursos necesarios. Ni más ni menos recursos, ni más ni menos documentación, al final de eso se trata, de utilizar lo necesario para llevar a cabo luego
de manera más eficiente todo el proceso y toda la coordinación. Para ello, pues se elaboran los procedimientos normalmente en cualquier empresa para llevar cualquier actividad preventiva. ¿Por qué es tan importante tener un procedimiento de coordinación de actividades empresariales? Bueno, pues hay una serie de puntos. El procedimiento de trabajo, el procedimiento de coordinación de actividades empresariales nos va a indicar un objetivo, qué hay que hacer y cómo debe de hacerse, cuándo y quién debe hacer cada cosa, los datos o resultados pues, que hayan de registrarse, ya sea pues debido a una inspección que hagamos in situ, a una incidencia, que luego tengamos que, digamos, que estudiar el por qué ha pasado y qué ha pasado y cómo se podría haber evitado. Un poco pues lo que ya solemos hablar en prevención. Vale. ¿Cómo nos ayuda, qué nos ayuda a llevar a cabo ese procedimiento? Pues nos ayuda a tener un control, un seguimiento, una vigilancia y una supervisión de cómo se están llevando a cabo los trabajos por cada una de las empresas y al final, pues, si se está actuando de forma segura en la competencia. También el procedimiento, todo procedimiento, pues lo ideal es que acabe en un proceso de mejora continua, que se analice y se valore pues esa coordinación de actividades empresariales y la actuación de cada empresa o de cada trabajador. Seguramente todos conozcáis el ciclo de Deming, ¿vale? Pues nosotros lo hemos intentado aquí aplicar al procedimiento de CAE y al final de lo que se trata es de, como bien sabemos, plan, do, check, act, siempre planificar, hacer, verificar y luego, digamos, hacer un estudio de cómo hemos hecho las cosas, ¿vale? Para ver si podemos mejorar, que casi siempre se puede mejorar cualquier procedimiento y cualquier actividad. Es muy interesante, seguramente lo conozcáis, no sé, la CNTP 1052 y 1053 hablan de que es una coordinación de actividades empresariales eficiente. ¿Cuáles son esos criterios? Pues también ejemplos. Yo, si no la conocéis, os invito a que le echéis una lectura porque la verdad que está bastante completa. Y un poquito eso es lo que también, digamos, luego podemos trasladar a la realidad de cada uno de los casos que tengáis en competencia. La verdad que está muy interesante y parte de digamos, el contenido de hoy, del que voy a hablar ahora un poquito, pues trata sobre ello. Vale. Las partes de un procedimiento de coordinación de actividades empresariales, ¿vale? Al final, digamos que es no un documento como tal, pero sí, porque al final un procedimiento tiene que estar escrito, todos los implicados deben conocerlo y sobre todo porque en coordinación de actividades empresariales pues entran muchos sujetos en la empresa para que la lleven a cabo, desde quién contrata al personal, desde previa a esa contratación la persona que detecta la necesidad de llevar a cabo una actividad y subcontratarla, el técnico de prevención o la persona que conozca la prevención en la empresa, que sea de forma propia o externa, pues analizar, digamos, esas tareas que van a ser subcontratadas y luego pues, comprobar la documentación, los riesgos y demás. Y un poco pues esos mandos intermedios y esos medios de coordinación que necesitaríamos, ¿vale? Entonces, lo ideal, tener un procedimiento de coordinación de actividades empresariales establecido, ¿vale? Claro, que sea supervisado y que esté en continuo cambio cuando se detecten incidencias y mejoras, ¿vale? Nosotros hemos puesto unos ejemplos, al final pueden ser totalmente modificables y llevados a cada caso, pero bueno, hay unos ejemplos que podemos tomar, ¿vale? Empezaría un procedimiento de coordinación de actividades empresariales, pues podríamos tener un primer objeto, ¿vale? Digamos lo que viene siendo pues, el objetivo a cumplir, el cumplimiento derivado de las obligaciones en materia de seguridad y salud en relación con la coordinación de actividades empresariales. Un ámbito de aplicación, aquí irían un poco pues, las personas que van a estar implicadas, que van a ser interlocutores y que van a llevar a cabo alguna tarea, digamos, en todo ese proceso. Los procesos, las actividades, las tareas que se van a subcontratar y las personas y empresas pues, que van a llevarlo a cabo. Es importante en coordinación de actividades empresariales tener claro muy bien la definición de cada uno de los sujetos, puede ser necesario o no, ya en función de cada uno. Y bueno, a veces es interesante pues, incluir. La normativa de aplicación va a ser la ley de prevención y el Real Decreto 171, aunque
como vemos en nuestro día a día, luego hay documentación pues legislación que es adicional a esa, ya en función pues, del sector, de la actividad y demás. En el desarrollo, pues ahí digamos es donde se va a incluir todas esas partes que se tienen que cumplir y que tienen que enlazar muy bien para que todo, digamos, todo quede coordinado de una forma correcta, de la forma más eficiente y sobre todo segura, ¿vale? Para todos los implicados. Al final aquí es un poquito, como hemos comentado antes, pues quién debe actuar en cada momento, de qué manera, homogeneizar pues todo, digamos, todos los agentes que van a intervenir y todas las actividades que se van a llevar a cabo. El registro y el archivo de la documentación, vemos nosotros lo que hemos hablado, vemos muchas veces que este registro y este archivo se tiene claro, muchas veces no. Muchas veces pues, comprobamos que la legislación no dice textualmente qué es lo que se tiene que solicitar, algunas cosas se piden por un 171, que es pues esa entrega de evaluación, planificación, en el caso de peligrosidad, procedimientos de trabajo. Al final, coordinación de actividades empresariales se puede resumir, en el 171 al menos, se puede resumir en esa entrega de información al trabajador, distintas obligaciones, pero sobre todo ese intercambio bidireccional de información. Todo aquí importante, lo que antes hemos comentado también de que la parte documental no es CAE y ya está, sino que vemos que para realizar un procedimiento CAE efectivo, la parte documental en un punto, el eslabón que he comentado, pero además tiene lo que ha comentado la compañera, todo tiene que tener un objetivo, todo tiene que ir con una metodología enfocada sobre todo con el objetivo de seguridad y salud. La parte documental forma parte de ello, pero no es documentación y ya está. Lo que pasa es que yo entiendo un poquito la figura del comentario de Ignacio que he comentado, de esa parte de la persona que se encarga un poquito de llevar toda esa tarea, que es una tarea muy tediosa, una tarea que en muchos casos nos puede llegar a frustrar y quizás nos lleve a pensar para qué sirve todo esto, ¿vale? Pero sirve precisamente para un objetivo final de seguridad salud, ¿vale? Y una cosa que hay que cumplir, porque también la compañera ha comentado que esto es, hay derechos y obligaciones por ambas partes, ¿vale? Tanto del contratista como del último autónomo y ese derecho y obligaciones, la parte documental es uno de ellos. Al final, bueno, lo que se trata siempre es agilizar, pero tener claro que eso, el 171 nos dice, nos obliga a informar y no siempre tiene que ser por escrito. Al final lo veremos, ¿vale? Cuando es obligatorio que sea por escrito, pero al menos pues sí se recomienda que cada uno entregue su evaluación de riesgo y luego se informe y los trabajadores estén formados para su actividad. Entonces, bueno, de eso se trata el 171 y más allá de ello, agiliza mucho el proceso y el procedimiento que el contratista principal pues tenga claro qué quiere solicitar y el por qué. Hay documentación que no es de prevención de riesgos laborales, sino que es pues, seguridad social, deudas con Hacienda, otra serie de documentación laboral que se pide pues por otra serie de motivos, pero y no por prevención y protección al trabajador, pero bueno, porque hay detrás una responsabilidad pues subsidiaria y solidaria en determinados casos. Vale. Vamos a centrarnos un poquito para que lo veáis. Nos vamos a ir ahora mismo a esta parte. Vale. Vamos a ver como esos puntitos, ¿vale? A la derecha, la NTP nos hablaba de cuáles son los pasos que luego tenemos que llevar a cabo y llevarlo a la práctica, ¿vale? Controlarlo y tenerlos establecidos correctamente en la empresa para que vaya bien cuando hay concurrencia en un mismo centro. Vamos a hablar ahora de estos 5, ¿vale? Y cómo lo podemos llevar a la práctica. Vale. El primer paso, pues como hemos comentado antes, es la decisión de contratación, es decir, una empresa detecta que necesita subcontratar pues, una determinada actividad. La primera fase va a ser la identificación y análisis de lo que van a contratar. Tiene que ser previo a la contratación y como recomendación, siempre que se ha llevado a cabo y supervisado por apoyo técnico en prevención de riesgos laborales. ¿Por qué? Porque, digamos, es importante tener identificado y analizado, aunque no sea de forma exhaustiva y concreta, en este centro, en este sitio y esta empresa va a llevar a cabo este trabajo,
pero sí un poco, oye, estas son las tareas, puede pasar esto y más o menos ver, digamos, qué riesgos se van a poder presentar, aunque luego tengamos que estudiar la realidad. ¿Vale? Una segunda fase de identificación de la contrata más apropiada, ¿vale? Aquí, digamos, lo que hacemos no es solicitar, digamos, una entrega de información específica de esos centros, ¿vale? Porque todavía estamos previos al contrato, sino de comprobar unos mínimos, unos requisitos mínimos legales que toda empresa, a nivel legal, para la redundancia, debe estar cumpliendo ya, por el simple hecho, pues, de trabajar como autónomo o trabajar como empresa o autónomo como trabajador a cargo. Cada uno en su caso, pues comprobar si tiene un modelo organizativo de prevención de riesgos laborales, si tiene evaluado los riesgos de su actividad y lleva a cabo una planificación y al final una prevención de riesgos laborales a nivel anual, si ha informado a sus trabajadores de los riesgos que tienen sus tareas, de si tienen entregado los trabajadores, hacen sus reconocimientos médicos o no, un poco comprobar cómo está el nivel de cumplimiento legal, sobre todo a nivel de prevención de riesgos laborales en su empresa. ¿Vale? Eso es un primer filtro que siempre pues, se recomienda hacer antes de realizar ningún contrato. Si una empresa, digamos, no cumple con esos mínimos, difícilmente luego va a actuar bien en tu centro de trabajo. Para ello, para justo la decisión de evaluación, como también es algo muy, muy importante a llevar a cabo y entendemos también la complejidad que ocasiona, nosotros desde aquí, desde Metacontratas, muchos quizás no lo conoceréis, pero también tenemos lo que llamamos homologación de proveedores, ¿vale? Aquí hemos adjuntado una pequeña captura de pantalla de lo que es nuestra homologación de proveedores, ¿vale? Esto se adapta a cada empresa y se trata precisamente de dar solución al segundo punto de la fase que Irene ha comentado, ¿vale? De establecer unos mínimos para yo, antes de decirle a una empresa, vale, vamos a empezar a trabajar juntos, vamos a realizar ese árbol de subcontratación, antes de eso, conocemos el perfil, conocemos la característica de la empresa mediante la homologación, ¿vale? Y aquellas empresas que no superen el mínimo que nosotros le establecemos, pues no se lleva a cabo la contratación, ¿vale? Ya digo, nosotros desde Metacontrata, para dar solución a la homologación de proveedores, para dar solución a la fase 2 de la gestión de contratas, tenemos esta herramienta totalmente personalizable y pretendemos dar que esto sea de ayuda para facilitar un poquito más todo el proceso, ¿de acuerdo? Esto nos resultaba interesante que lo supiese y por eso lo hemos incluido aquí. Ahora mi compañero va a seguir con la fase 3 y 4, que sería, digamos, después de cuando han superado esta homologación previa que nosotros hemos hecho. Al final, esa homologación de lo que se trata es, ya sea a través de una herramienta digital o no, o sea, solicitar pues esta documentación o a un digamos, que te demuestren que cumplen estas cosas, pues se puede hacer a través de, pues, también de correo electrónico y demás, pero al final de lo que se trata es de que cada empresa contratista tenga claro cuál es el filtro previo, para qué te voy a pedir hacer una evaluación de riesgo específica de lo que tú vas a realizar en mi centro de trabajo, cuando a lo mejor realmente a la mayoría de tus trabajadores ni siquiera tienen la formación del puesto de trabajo según el convenio con sus combinaciones o cualquier motivo. Cosas más específicas, pues a lo mejor una empresa instaladora de gas para determinada licitación, determinado trabajo, necesita pues tener subsidios. No vamos a empezar a hacer un trabajo, digamos, más específico y a informarnos de los riesgos si realmente ya digamos, no tienen esa ISO. Entonces, pues un poco ese primer filtro de lo mínimo que necesitamos para efectuar ese contrato y los trabajos. Justo eso, aquí se pone el ejemplo de la ISO, porque lo hemos centrado, el ejemplo está centrado en calidad, para saber la empresa que tiene cumplimiento de calidad o no, pero es adaptable a nivel que nosotros en la empresa queremos establecer. No solamente el ejemplo de la calidad, de oye, tengo la ISO 9001, la 14001 y la 45001, sino pues ya se establece los mínimos de cada empresa. ¿Vale? Al final de lo que se trata pues es de que la empresa previo al contrato
se comprometa con nosotros, además de que nosotros, tras haber comprobado esto, se comprometa en ese intercambio de información preventiva y en la cooperación, ¿vale? Coordinación de actividades empresariales se trata de cooperar en todo momento todos los sujetos, ¿vale? En el caso de la subcontratación. En este caso, la empresa externa tiene que conocer que debe entregar una evaluación de riesgo específica. Es decir, si en su evaluación de riesgo que tiene vigente y que es la que suele realizar no está adaptada, no incluye todos los riesgos que luego se van a llevar a cabo en esa tarea, en determinado centro de trabajo, tiene que hacer una evaluación de riesgo específica, ¿vale? No se trata de esa evaluación de riesgo que no, a lo mejor aparecen pues 20 puestos de trabajo con 20.000 riesgos que realmente no aplican, con 20.000 equipos de protección que realmente no aplican en la tarea, sino de algo real, digamos, que luego se va a trasladar al trabajo de campo. Eso es lo que siempre va a ayudar luego al contratista principal a que analice todas esas evaluaciones y las pueda llevar a cabo luego en el trabajo de campo. Siempre con su planificación de medidas preventivas, las medidas de prevención adecuadas y que no sea elaborado de una forma genérica. Tras ello, digamos que ya hemos hecho un primer filtro y tenemos ese contrato. Ya, digamos, la empresa concurrente ha sido elegida, es la correcta, tiene esos mínimos, pasamos a la fase de contrato. Se recomienda que siempre se incluya una cláusula en la que todos están obligados y tienen derecho, como hablábamos, de cumplir con esas normas de seguridad y salud aplicables, es decir, la obligatoriedad de que el empresario titular principal y también las empresas concurrentes van a cumplir esas normas de seguridad y salud aplicables, ¿vale? La última fase, la del control del cumplimiento de normas de seguridad. Efectivamente, de eso se trata, de la coordinación, coordinar y vigilar que se está llevando a cabo todo lo establecido. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Pues al final con los medios de coordinación, esos son pues interlocutores, recursos preventivos en caso de hacer de coordinación coordinador, establecer los canales de comunicación siempre los más adecuados y sobre todo que sea recurrente. Hablamos mucho de esas charlas y reuniones, nosotros pues vemos en nuestro día a día que aquellas empresas que llevan a cabo de forma periódica inspecciones y charlas de seguridad en el trabajo de campo, pues son aquellas que luego, sus contratistas principales y titulares, que luego tienen más controlado pues tanto el trabajo de campo como nuestra parte que es la documental. Están en continuo trabajo con ambas partes. Vale, todo es más fácil cuando se está viendo en campo cómo trabaja cada uno para luego pues exigir un poco de mejora en cada cosa. La vigilancia en sitio, bueno, porque vale, por parte de... Vale. Aquí el grosso al final de la coordinación de actividades empresariales, eso es el intercambio de información y la acreditación de cumplir con determinadas obligaciones. El Real Decreto nos dice cuáles son las obligaciones de cada parte, ¿vale? Al final las empresas concurrentes van a tener unas obligaciones, los titulares otros y el empresario principal pues otros, ¿vale? No hemos querido meternos ahí, es verdad que el Real Decreto nos deja muy claro y lo hemos enfocado más a la parte práctica, pero sí es verdad que nos resulta interesante, no sé si queréis comentarnos algo, ¿vale? Si en algún momento vosotros habéis tenido complicación con ese determinar lo que es la propia actividad. Hay una NTP que nos habla de ello y nos intenta arrojar luz, pero es verdad que está un poquito bajo criterio técnico. Vemos en las sentencias que al final los tribunales a veces se contradicen, pero cada vez más pues se dan casos de empresas que tienen que responder pues solidariamente porque al final subcontratan la propia actividad y actúan como empresarios principales, ¿vale? Aunque a priori pues parezca que no. Las cosas que están cambiando con el cómo está fallando pues la sentencia en este sentido. Derivado de la propia actividad o no, pues digamos que cuando se da propia actividad estamos en la figura del empresario principal y estaríamos hablando de un deber de vigilancia, ¿vale?
Ahora veremos en qué se queda eso, ¿vale? Vamos a... Vale, ¿tenemos aquí alguna preguntilla? Vale. Sí, justo lo de GEMA, no sé si la contestamos ahora o la contestamos al final. Vale, termino la parte del empresario principal GEMA y te contestamos, ¿vale? Ahora vemos... Gracias igualmente por la pregunta y cualquier comentario nos lo hacéis, por favor, que nosotros estaremos encantados de leer. Como nos dice Gemma un poquito ahí en el aire, que tienes una duda con la evaluación de riesgos específica, coméntanos cuál es tu duda por escrito y ahora lo resolvemos, ¿vale? Vale, pues como comentaba, el deber de vigilancia, ¿vale? La propia actividad, pues la propia actividad hace que estemos incurriendo en la figura del empresario principal y esta figura tiene un deber de vigilancia, ¿vale? Tiene que asegurar que se está cumpliendo pues esa cooperación, ¿vale? Y ese intercambio de información. La NTP de la que os hablaba es la 918, ¿vale? Y digamos que cuando se dan, concurren esta serie de puntos que hemos introducido aquí en esta presentación, ¿vale? Nos hace pensar que estamos hablando de lo que viene siendo la figura del empresario principal, de esa propia actividad. Es complicado, pero cuando se dan uno o varios de estos puntos, pues digamos es la figura de la que estamos hablando. Hablamos de que la actividad contratada forma parte del proceso productivo de la empresa y por tanto es inherente al mismo, ¿vale? Se imparte a la empresa contratada instrucciones sobre los procedimientos de trabajo que deben seguir. Cuando el empresario o la empresa pues facilita los equipos de trabajo, ¿vale? A la empresa contratada para el desarrollo de las tareas. Eso quiere decir, si tienen sobre todo equipos cuando son específicos, ¿no? Para una determinada tarea que supuestamente tú no la tienes que llevar a cabo para tu proceso productivo, pues al final pues, es un indicio. Cuando se contrata la actividad de forma continuada, ¿vale? Y habitual, y cuando la empresa cuenta en su propia estructura con recursos que habitualmente puede realizar esas actividades. Un poquito, es verdad que esta figura es complicada y bueno, nosotros en anteriores webinars que hemos tenido con inspección de trabajo siempre es algo que está ahí un poco a criterio, un poco en cada sentencia. Obligación de cooperar, lo que hablamos, digamos que es una obligación y un derecho que tiene que recibir todas las partes concurrentes. Cualquier empresa o trabajador autónomo que concurra en un mismo centro de trabajo, ¿vale? Tiene que cooperar y cooperar habla del siguiente punto. Intercambio recíproco de información. Cooperar se trata de eso. Informar de los riesgos, ¿vale? Y de toda situación de emergencia o que pudiera pues, acabar en una acción. Las empresas concurrentes partirán de su evaluación de riesgos relacionadas con las tareas a realizar, es decir, esas tareas específicas que van a realizar en las inmediaciones de la concurrencia y extraerán de esta la información, ¿vale? Relativa a los riesgos que puedan afectar a terceros. Cada empresa concurrente tiene que evaluar sus riesgos, ¿vale? Tener sus medidas preventivas y, digamos, trasladárselas al empresario titular y principal. Lo que hablábamos antes, este intercambio de información no siempre debe hacerse por escrito. No es obligatorio que toda información se entregue por escrito. Hay documentación que siempre se recomienda que se haga. Esa evaluación de riesgo es recomendable que lo esté. El Real Decreto obliga a que sean las graves o muy graves, ¿vale? Las que sean los riesgos que están calificados como graves o muy graves. Pero intercambio de información es esa charla antes de los trabajos, intercambio de información es una inspección en la que se detecta una incidencia y se le dice al trabajador pues cómo tiene que hacerlo de forma correcta y cualquier pues cambio, sobre todo, que pudiera haber, ¿vale? De eso trata pues el último punto. La información resultante de este intercambio permite a cada empresa concurrente que se establezcan los medios de coordinación de actividades empresariales, ¿vale? Y se adapte sus evaluaciones a la situación real de la concurrencia, ¿vale? Es posible que una empresa nos entregue a un contratista principal su evaluación de riesgo, ¿vale? Y luego tenga que adaptarla, el contratista principal le indique esa adaptación o le entregue unos riesgos que debe conocer y todos sus trabajadores tienen que ser conocedores, el empresario tiene que trasladárselo a todos sus trabajadores, ¿vale? Porque de la concurrencia surgen unos nuevos riesgos, más allá que los de evaluación. De eso se trata. Que al final todo quede en conocimiento del empresario titular principal y
analice, evalúe, planifique y establezca un procedimiento que luego todos tienen que llevar a cabo, ¿vale? En función de cada escenario, ¿vale? En este sentido, siempre lo comentábamos hace poquito, Germán y yo, lo ideal de la coordinación de actividades empresariales, más allá de que se evalúe, se establezcan las medidas, se controlen todos los riesgos, que por supuesto, si hay determinadas tareas que se pueden evitar que concurran en el tiempo, pues se evita. De ahí viene el que se planifique y se establezcan procedimientos. Si yo en un trabajo encubierta, en cubierta también tiene que venir la limpieza, tiene que venir un instalador de gas, ¿vale? Evidentemente, si tengo que reparar cierta parte de la cubierta, es de muchísimo mayor riesgo que concurran los tres haciendo sus actividades independientes de forma recíproca y a la vez en el tiempo, a que, oye, que me reparen siempre en el supuesto de que si en la parte en la que estuvieran en la cubierta el resto de trabajadores, pues no estuvieran en riesgo, evidentemente, por caída ni destrozo de ningún tipo de la cubierta. Si puedo evitar que cada empresa trabaje y sus trabajadores trabajen de forma independiente sin coincidir en el tiempo, pues evidentemente es lo ideal. Si se puede evitar y esa concurrencia, pues... Eso da lugar a, alguna vez la habéis escuchado seguro, de la famosa charla de 15 minutos, de hecho que se llama textualmente así, charla de 15 minutos, que es justo antes de comenzar por la mañana, antes de que cada empresa comience a trabajar en su trabajo, tiene una reunión con recursos preventivos, coordinadores de seguridad y salud, y rápidamente cogen a ese representante de cada empresa, se comenta entre ese grupo qué tarea hay que realizar en la jornada de hoy, y aquí la figura del coordinador de seguridad y salud pues distribuye la tarea de, oye, mira, pues esta empresa van a hacer estas tareas, esta otra va a hacer esta otra tarea en otro sitio, y hace esa pequeña distribución en pocos minutos. Y con esto, digamos, con esta pequeña charla, damos lugar a lo que ha comentado Irene, de distribuir todas las tareas para que las empresas que estén cubriendo el mismo centro no le influyan los riesgos de las otras empresas. Que van a concurrir y que van a coincidir en el tiempo y estamos con una maquinaria, por ejemplo, de todas maneras, pues con esta maquinaria todo al final tiene que estar bien señalizado, tiene que cumplirse pues esa visibilidad y demás, pero tienen que conocer, nos sirve el tener siempre planificado qué va a hacer cada uno y quién va a actuar en cada caso. Al final se trata de informar, oye, sí, que estás actuando bien, seguro que tienes siempre esas medidas preventivas llevadas a cabo, pero ten cuidado que a las 12 de la mañana va a venir otra empresa, van a venir 10 trabajadores. Que todo quede bien marcado en el tiempo, un poco para prevenir, ¿no? Digamos, esa posible concurrencia. Vale. Bueno, al final los medios de coordinación, el Real Decreto nos dice que siempre deben ser lo suficientes y adecuados, ¿vale? Seguramente, pues, los llevados a la práctica, pues, el recurso preventivo siempre es uno de ellos, el más conocido, esas charlas con medios de coordinación, un poquito, pues, se trata de que todo quede controlado y se establezcan los necesarios antes, previo a los trabajos, y sobre todo que se adecúen los procedimientos de trabajo y estos medios de coordinación a la situación real de cada concurrencia. En el momento de cada cambio se debe notificar. Es muy importante, luego el empresario titular y principal pues analizará si ese cambio pues afecta o no a la seguridad y así se tiene que hacer un cambio de procedimiento. ¿Vale? Un poquito se trata del cuarto punto, habla de cada empresa tiene su propia forma de hacer sus trabajos. Lo importante en una situación de concurrencia es garantizar que el desarrollo de una actividad no genere riesgos incontrolados a los trabajadores que la realizan y a terceros. Es decir, lo que hablábamos de que yo voy a trabajar en un centro de trabajo y no tengo por qué conocer los riesgos del otro, ni el del centro de trabajo, evidentemente. Entonces me lo tendrá que comunicar. Y yo entonces actuar en base a lo que se me diga de seguridad para llevar a cabo todo. Vale, la forma de coordinación por la que opten los empresarios será más compleja dependiendo de la periodicidad de las actividades desarrolladas en el centro de trabajo, el número de trabajadores y la duración de la concurrencia.
efectivamente la coordinación de actividades empresariales se vuelve un poco pues, más compleja, pues en aquellos casos en los que estamos hablando de un centro de trabajo o de una obra de construcción en la que conviven 100 trabajadores o 50 trabajadores en una misma obra, en el mismo lugar, bueno, a lo mejor no lugar, pero en el mismo tiempo, digamos, en la misma jornada, pues 50 trabajadores, que son 4. También influye pues, la peligrosidad de la actividad de cada empresa y de trabajador que vamos a trabajar. Vale, el siguiente punto, pues, es el puntito de seguimiento, vigilancia y supervisión. Vale. Las obligaciones, hemos hablado, las tenemos en el Real Decreto, ¿vale? Quedan bastante claras, pero bueno, no he querido destacar por aquí, pues, el empresario titular, ¿vale? En todo momento va a tener que llevar a cabo un seguimiento de los riesgos recíprocos, ¿vale? Que puedan generarse, incluyendo los que pueda originar, como es normal, el propio centro de trabajo, así como las instituciones y partidos. El empresario principal, digamos que va a ser ese empresario que tenga que vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. ¿Por qué viene tanto problemático sobre más allá de las responsabilidades, ¿vale? Que podrían surgir a nivel legal? ¿Por qué surge esta problemática? Muchas veces el empresario principal, pues ellos subcontratan, ¿vale? Y vale, no tengo nada que ver. Yo he contratado a un empresario titular y luego habrá pues empresas concurrentes, ¿no? Y ya está. Yo, bueno, que me manden los papeles, está todo correcto, todo bien y nos desentendemos. Pues no. Al final tienen un deber de vigilar, ¿vale? De que todo ese proceso pues se cumpla y sobre todo al final de lo que se trata, más allá del empresario principal, sino toda parte, ¿vale? Que sea parte activa del proceso. Todos tienen que ser parte activa del proceso. El empresario que no acude a ese centro de trabajo externo, pero tiene a sus 10 trabajadores allí, que es un empresario concurrente, también tiene que ser parte activa del proceso. Tiene que trasladar esa información y tiene que hablar con ellos para ver si realmente pues, los trabajadores están actuando de una forma segura. Ellos y para con ellos, el resto. Vale. Ante cualquier circunstancia, situación de emergencia y demás, pues lo que comentábamos, siempre informar. Vamos llegando ya al final y empezamos pues, un poquito a ver vuestros comentarios, ¿vale? En la última fase de un procedimiento de CAE efectiva, pues es el final de los trabajos. En este sentido, de lo que se trata con una CAE eficaz y eficiente, es de analizar y valorar esa coordinación de actividades empresariales, ¿vale? A nivel interno cada sujeto, ¿vale? Y a nivel global, digamos, cómo ha ocurrido toda esa concurrencia. Al final, todo proceso de CAE es susceptible de mejorar. ¿Qué puede hacer cada parte del proceso para mejorar? El empresario titular o principal, pues hemos destacado pues, algunas cosillas. Lo que se trata es analizar las disfunciones, los fallos de comunicación, una generación excesiva de documentación, incidencias que hayan podido ocurrir, con objeto de evitar pues, repetir los mismos errores. Al final, si en una obra de 30 trabajadores, 20 trabajadores no sabían que a las 12 no podían estar trabajando porque venía, o sea, de la concurrencia, no podían estar en la misma obra conviviendo con una empresa y unos trabajadores que iban a hacer movimiento de tierra y se tenían que ir a las 12 menos parte, ahí ha fallado algo. Si de 30 a 20 no lo saben, algo ha pasado. No ha llegado información a todos por algún motivo. Y bueno, al final un poco de eso se trata, ¿no? Otro de los puntos que nos gusta destacar es el valorar el comportamiento preventivo de cada una de las empresas concurrentes, ¿vale? Para futuras contrataciones. Si hay una empresa que ha detectado, una empresa, vuelvo a poner números, ¿no? De 10 trabajadores, los 10, cada vez que llega el recurso preventivo o llega una persona responsable, un mando intermedio, y no lleva a un DEPI, si son los 10, algo está pasando. Si es uno, bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Pero si son los 10, algo está fallando en alguna parte, ¿vale? Entonces, la empresa concurrente pues también tiene sus acciones para mejorar, el analizar la eficacia de los medios de coordinación que hayan adoptado y el comprobar, el empresario de esa empresa concurrente, el comprobar si la información ha llegado correctamente a sus trabajadores.
cuál ha sido el grado de cumplimiento de sus trabajadores, de sus procedimientos y un poco pues solucionar incidencias si las ha habido para evitar errores. Llegamos a las conclusiones, ¿vale? A nivel, bueno, de un proceso de cada eficiente o eficaz, ¿vale? De lo que hemos querido plasmar aquí, pues un poquito 4 puntos de los que venimos hablando. Coordinación de actividades empresariales eficaz y a nivel general, sin hablar del procedimiento ahora, sino de lo que es llevado al trabajo de campo. Al final, de lo que se trata es de tener un cambio cultural. A la vista está de que si en una empresa existe cultura preventiva y los trabajadores funcionan con integración de la prevención de riesgos laborales, el empresario titular principal lo va a tener más fácil. Si él hace bien su papel de recibir esa información, planificar, establecer ese procedimiento y trasladarlo a cada trabajador, digamos que la probabilidad de que haya un incidente pues, es mucho menor, ¿vale? Porque no hay que vigilar, en ese caso no habrá que vigilar a los trabajadores porque la mayoría pues, estará actuando de forma por convicción, por motivación, de eso se trata, ¿vale? Y bueno, en esos 4 puntitos he intentado pues plasmar eso de que lo primordial y lo que mayor peso debe tener es esa cultura preventiva y la integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa, ese procedimiento CAE que esté integrado en la prevención de riesgos laborales genérica y de trabajo a diario de la empresa. A nivel igual de mayor peso, o sea, de igual peso, los medios de coordinación y la supervisión in situ, aunque como digo, la supervisión al final es un trabajo que se va a hacer más tenue y más llevadero si hay una cultura y si todos los trabajadores pues tienen esa mentalidad, ¿vale? De seguridad y de protegerse a sí mismos y proteger a los demás. Y el control documental pues es una parte que tiene que estar en todo procedimiento de coordinación de actividades empresariales y de lo que se trata es de evitar la burocratización del proceso y de aprovechar el buen uso de las herramientas que tenemos. ¿Vale? En este caso, pues, herramientas a lo mejor como metacontratas, que se haga un buen uso de ello y que agilice, que es de lo que se trata en este sentido. ¿Vale? Me gusta mucho una frase de la NTP 1052, tengo que decirlo. Y bueno, acabamos con ello y pasamos a la ronda de preguntas, ¿vale? Esta NTP nos dice, ninguna medida de coordinación tendrá sentido si la empresa no es capaz de transmitir la información de forma adecuada al usuario final, el trabajador. Es de lo que se trata, ¿vale? Que el trabajador pues tenga esa información y luego ayudarle y ponerle todos los medios para que él actúe de forma segura, consigo mismo y cada uno. Pasamos a la ronda de preguntas, ¿vale? Bueno, agradeceros nuevamente que hayáis estado escuchando, ¿no? Espero que sobre todo haya resultado interesante tanto lo que he comentado yo como lo que ha comentado mi compañera Irene. Y por supuesto, ya os animo a que hagáis preguntas y nosotros pues las iremos contestando. Y ya está. De hecho, ¿hay alguna ya? Bueno, la pregunta de Gema, creo que la terminó de plantear. ¿Sí? Sí. Como hablando en la segunda. Vale, mira, os lo comento a todos, ¿vale? Para trasladaros lo que ha comentado Gema, que está siendo asistente aquí con nosotros. Nos traslada que si una empresa, digamos, en primer lugar, tiene una pequeña duda con la evaluación de riesgo específico. Entonces, nos traslada que si una empresa que habitualmente trabaja con nosotros y vale, con una tarea en concreto que es, por un ejemplo, de revisión de equipos de incendio, y en un momento determinado necesita realizar esa tarea en altura, ya digamos, aquí lo que hay que tener en cuenta, Gema, y bueno, yo lo comento todo, es que si va a realizar trabajo en altura, ya no tenemos que ir a un Real Decreto que nosotros no hemos comentado, ¿vale? Los trabajos en altura se regulan específicamente en su Real Decreto y tenemos que atender a lo que nos dice ese Real Decreto, ¿vale? Entonces, si tenemos una empresa que habitualmente realiza una tarea y de repente va a realizar un trabajo en altura, en este caso, la empresa, señor Carlada, si tiene que hacer una nueva evaluación para contemplar ese riesgo. La respuesta es que sí,
porque el Real Decreto, una de las cosas básicas que te dice es que una vez que le afecta trabajo en altura, ese trabajador tiene que estar informado y formado de manera adecuada y suficiente, ¿vale? Por tanto, esa empresa que nosotros subcontratamos tendrá que, el servicio de prevención tendrá que revisarle el documento de evaluación de riesgo, tendrá que actualizárselo y, bueno, en caso de que tenga servicio de prevención ajeno, ¿vale? Que es la figura más común. Tendrá que evaluar esos nuevos riesgos. A su vez, la empresa que trabaja con nosotros tiene que notificar a la contratista los riesgos que esa actividad desempeña, como unos riesgos nuevos que hasta ahora no se contemplaban. Y, por supuesto, tenemos que asegurarnos que nosotros, como empresario contratista y la subcontrata, como por su derecho y obligaciones, de que el personal que va a realizar ese trabajo en altura tiene esa formación mínima y suficiente y adecuada para realizar, ¿vale? No sé si Irene, ¿tú quieres añadir alguna cosita más? Ahí pues estoy leyendo eso de que no es habitual, esa actividad no es habitual. Vale. Ahí entra mucho la clave de lo que es habitual y no. En coordinación de actividades empresariales, cuando digamos tenemos que solicitar y tienen que haber un intercambio de procedimientos de trabajo, ¿vale? Si no está evaluado, como ha dicho Servan, no está evaluado esos riesgos en altura, se tiene que hacer una evaluación específica para esos trabajos que va a realizar y además en situaciones de peligrosidad y sobre todo que los trabajadores no están acostumbrados a hacer de forma habitual, no lo tienen como una tarea inherente en su día a día, ¿vale? Lo recomendable es que tengan un procedimiento de trabajo específico, ¿vale? Y que se informe de ese procedimiento de trabajo. Cuando se van a subir a más de 2 metros de altura, lo normal y lo recomendable es que se establezca un procedimiento de trabajo en el cual se establecen los medios humanos que van a intervenir, los equipos que van a necesitar, los EPIs, el cómo llevar a cabo esa tarea de una forma segura y todas las partes implicadas, su recurso preventivo que tendrán que tenerlo. En este caso, pues ya dependiendo de si os aplica GEMA o no construcción, vosotros tenéis que poner el vuestro, si no, pues con el suyo es suficiente. Un poquito se trata de eso, ¿vale? Un trabajo que no es habitual, el trabajador tiene que estar informado y cuando es de especial peligrosidad como el que nos comenta, pues tiene que haber un procedimiento de trabajo específico detrás, ¿vale? A veces es suficiente una evaluación de riesgos específica, pero si me comentas que no es un trabajo habitual que suelen hacer, lo ideal es que tengan un procedimiento de trabajo específico para tus instalaciones y para la tarea que van a llevar a cabo en tus instalaciones y se les informe sobre ello. Muy bien, aparte de lo que nos comentas, evidentemente con esa formación que es aquí. Vale. Bueno, ahí está. Vale, pues ya digo, sigo animando a los asistentes, ya que todavía estáis aquí con nosotros la mayoría, pues que nos comentéis vuestro caso, que nos trasladéis cualquier inquietud, cualquier cosita que nosotros podamos resolver desde aquí. Vale. Tú ahí también lo puedes mirar, ¿no? Vale, Seba, nos comentan por aquí. ¿Qué obligaciones tiene un autónomo sin trabajadores que es subcontratado? Sin trabajadores. Vale, claro. Que esa es la figura que también se ha comentado al principio. Cuando hay un autónomo, digamos, tener una figura de un autónomo sin trabajadores, tenemos que tener la particularidad de que esta persona asume, digamos, su actividad preventiva la asume, ¿vale? O ella, en este caso. ¿Cuál es la característica que tenemos? Que se accede a un centro de trabajo de un tercero, es decir, el caso más común, ¿vale? De una empresa de construcción que subcontrata a una empresa y esa empresa termina subcontratando los trabajos de electricidad a un autónomo sin trabajadores, ¿vale? Como este autónomo sin trabajadores va a acceder a un centro de trabajo de una empresa principal, realmente, aunque digamos la ley de prevención ahí como tal no lo afecta directamente como una empresa, no tiene obligación de tener ese servicio de prevención ajeno, sí le afecta el Real Decreto 171 porque concurre como la empresa. Y por tanto, tiene que tener también un cumplimiento mínimo, ¿vale? Para ello, nosotros siempre cuando nos contactan los autónomos, le trasladamos, lo derivamos
al ministerio, a la administración del ministerio, porque hay una aplicación que permite a los autónomos elaborar una evaluación de riesgos específica para ellos. Y esto tiene la misma validez que si la elaborase un servicio de prevención ajeno. Por tanto, ellos, con la ayuda de esa página, de esa aplicación del ministerio, elaboran su evaluación de riesgos y la presentan al contratista. Todo ello para dar a conocer los riesgos que su actividad desempeña y, a su vez, él tiene que ser informado de los riesgos del centro, de la empresa que ocurre, etc. No sé si eso ha quedado claro. ¿Tú quieres añadir alguna cosita? No sé si me ha quedado algo. No, vale. No sé si tenéis alguna preguntilla más por ahí. Vale. Vale, nos dice María. Buenas tardes. Mi empresa es un ayuntamiento. Tenemos que hacer coordinación con las empresas que contratamos para talar las palmeras o poner toldos en las calles. Por ejemplo, ¿qué son trabajos peligrosos? Vale. Vale, María, ahora sigo, ¿vale? Con la pregunta. Trabajos peligrosos, al final, nosotros hablamos de aquellos que están incluidos en ese anexo 1, ¿vale? Son trabajos de construcción, reparaciones navales también están incluidos, hay distintas, ¿vale? Digamos que ahí es donde vienen reflejados esos trabajos de especial peligrosidad. Ese anexo 1 que bueno, que al final son riesgos graves o muy graves y pueden acabar pues en consecuencias. Nos comenta, teniendo en cuenta que no concurren con otros trabajadores y el centro de trabajo es la vía pública, donde la competencia en caso de emergencia la tiene la policía. Vale. Vale, María, no me queda muy clara ahí, digamos, cuál es tu duda. De si son trabajos peligrosos esos o no, y un poco de cómo llevar a cabo la coordinación de actividades empresariales con ellos. Al final, digamos, es un trabajo subcontratado y ahí, si no hay concurrencia con otros trabajadores, yo te diría, ¿vale? Bajo mi criterio, ¿vale? Es verdad que, digamos, vale, si tenéis que hacer o no la cae, ¿vale? Al final, cuando subcontratáis, digamos, los trabajos, tenéis que hacer esa coordinación de actividades empresariales en el sentido de que tenéis que tener unos mínimos, ¿vale? Comprobados. Digamos, esos criterios generales que hablábamos previo a la contratación, esa empresa tiene que cumplir unos mínimos. Vosotros tenéis una responsabilidad como, en este caso, pues, empresario, ¿vale? Que subcontratáis esos trabajos. En este caso, ¿vosotros, María, sabéis si actuáis como titular principal? Claro que aquí en este caso, como comenta María, tenemos que ver exactamente las tareas que se van a realizar, el lugar, la empresa que concurre, etcétera, para darte la respuesta adecuada, María. No queremos, o al menos yo no quiero decirte afecto y equivocarme porque no conozco o desconocemos un poquito el perfil completo, ¿vale? Bueno, otra cuenta. Vale, creo que vale. En ese caso, María, tenéis que hacer coordinación de actividades empresariales en el sentido de verificar, como ejemplo, ¿vale? Muy absurdo seguramente, pero bueno, para que nos entendamos todos. No, realmente lo que es distinto son las obligaciones, ¿vale? De principal o titular, María, pero como estamos hablando un poco de así a grandes rasgos y tu pregunta también es de este modo, digamos que tienes unas obligaciones. Entonces, hay que hacer coordinación de actividades empresariales porque te pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Tú haces un contrato con esta empresa para talar, me voy a ir a talar palmera. Y ahora tú decides que contratas a la primera persona que te encuentras por la calle. No haces coordinación de actividades empresariales. Esta persona te dice que se dedica a talar árboles y tú lo contratas. Claro, llega mañana, se pone a talar el árbol y allí tira el árbol y debajo hay 4 personas más un coche
también ha subcontratado a otra persona y era el que le iba a limpiar luego el árbol. Entonces, el ejemplo de coordinación de actividades empresariales es cuando hay una subcontratación, tenemos que comprobar esos mínimos y recibir pues esas evidencias de que esa empresa pues tiene formado a los trabajadores, los tiene dado de alta, tiene una evaluación de riesgos que te tiene que entregar de sus actividades y tú tienes que comprobar. Ahí es verdad que si no hay concurrencia pues lo tienes un poco más sencillo, porque digamos que no tienes que hacer ese espacio y ese coordinar distintas actividades, distintas empresas en el mismo tiempo. Pero esa empresa tiene que cumplir unos mínimos y unos mínimos de prevención de riesgos laborales y tener formados a sus trabajadores, utilizar los equipos adecuados, tomar las medidas adecuadas. Subcontratas a una empresa que no tiene esas medidas y aunque no haya trabajadores de otras empresas, pues puede ser un peligro al final para terceros. En ese caso, te responderías tú por ello, por tenerlos tú contratados. Pues eso es una cosa que quizás no lo hemos dicho o no lo hemos dejado aclarado, que sobre todo el tema de la coordinación de actividades empresariales tiene la particularidad de el empresario principal responde ante cualquier incidencia, problema que se dé en su centro, tanto con sus propios trabajadores como con empresas, trabajadores subcontratados, etcétera. Por tanto, es todo esto importante ver un poquito el punto de vista del empresario principal y con todas sus subcontratas, porque responde de todas. Y justo Ana Loreto nos comenta, y tal vez esto lo comento yo, que si es necesario aportar contratos más recibos de justificante de pago y por un ejemplo de una responsabilidad civil, una póliza, o que solamente es válido con un certificado. Aquí Ana, y bueno, y cualquier persona que tenga duda, cuando muchas veces nos lo preguntáis a nivel de documentos concretos, oye, mira, ¿tengo que entregar este documento aquí completo con las 100 páginas o solamente con este documento de una página me sirve? No hay nada, o sea, os podéis consultar cualquier legislación vigente actual de nuestro ámbito jurídico, no hay nada que te diga que tú tienes que entregar esas pólizas completas y no hay nada que te diga que un certificado es válido. Aquí lo que tenéis que tener en cuenta es la figura de la empresa contratista para la que estáis haciendo ese trabajo. O en caso de que vosotros lo seáis, porque digamos los requisitos, los requerimientos que vosotros veis, ¿vale? Si tenemos una empresa que nos pide el documento completo, es porque ellos a nivel interno, a nivel interno suyo, ya sea por motivo de calidad, por tema administrativo, lo exigen así, ¿vale? Pero que, ya digo, en muchas ocasiones os vais a encontrar que el ámbito jurídico no indica que tenéis que justificar una póliza de responsabilidad civil. Lo que pasa es que en la práctica se solicita porque, en primer lugar, la responsabilidad civil es obligatoria sí o sí, ¿vale? Cada empresa tiene que tener la suya. La de accidentes es según convenio, según el convenio que vosotros lo aplique y según la provincia necesitaré seguro de accidente o no, ¿vale? Pero la forma de decir este documento completo y este documento es un certificado, lo va a establecer siempre el contratista, ¿vale? Esos son, digamos, los requerimientos del contratista. Y en muchos casos, para yo responderte, digamos, a tu pregunta de forma exacta, tengo que hablar con el contratista y que me comenten los motivos por los cuales lo solicita así, ¿vale? No, ha quedado todo muy claro. No sé si tenéis alguna duda más, algo que queráis pues consultarnos, a lo mejor pues un poquito más llevado a lo documental. Claro que es lo que en muchas ocasiones genera dudas. Muchas gracias, María. Esperamos un poquito, ¿vale? Por si hay alguna preguntita más. Y, oye, no sé, me surge así un poquito, ahora lo vemos, pero no sé si lo hemos hecho en alguna ocasión. No sé si tenéis algún tema del que os gustaría que a corto plazo pues hablásemos, ya sea pues enfocado a coordinación de actividades empresariales o un webinar externo, que también organizamos webinar con colaboradores externos, ¿vale? De alguna temática en concreto.
que a lo mejor os resulta interesante, ¿vale? Ya estamos pues organizando distintos webinars, ¿vale? De cara a final de año y de cara a 2023, ¿vale? Para hacer pues uno al menos al mes, ¿vale? Entonces, si os gustaría tratar algún tema en concreto, que os hayan surgido dudas, por ejemplo, empresas transportistas, nos consultan mucho, algún tema específico. Hemos tenido planes de igualdad en un pasado, responsabilidades y sanciones, inspección de trabajo, pues cualquiera que se os surge, pues si queréis ponerlo, ¿vale? Nos ponemos a ellos en la búsqueda, ¿vale? De colaborador para hablar. También se me ha olvidado que digamos, lo he recordado ahora, que es importante añadir que en muchas ocasiones, si, digamos, lo que preguntaba un poquito antes, ¿vale? Que me solicita, en muchas ocasiones vais a ver que nosotros hemos comentado la parte de prevención, ¿de acuerdo? De lo que es nuestra ley, la ley de prevención de riesgos laborales y el Real Decreto, ¿vale? Pero en muchos casos os vais a daros cuenta de que os afecta también directamente artículo 42 y artículo 23, que es simplemente obligaciones de seguridad social y obligaciones de Hacienda, ¿vale? Porque ese empresario principal no solamente responde con su subcontrata a nivel de prevención de riesgos, sino que también tiene el pilar de la seguridad social y el pilar de Hacienda, ¿vale? De forma que si una subcontrata tiene deudas con la seguridad social, yo la dejo entrar al centro de trabajo, a mí, como empresario, como empresa principal, me puede reclamar las deudas de mi subcontrata, ¿vale? Por eso lo digo ya un poquito hilando con el comentario de Ana, ¿vale? Del perfil que no solamente es prevención de riesgo, sino que prevención de riesgo es sobre todo centrado sobre la salud, pero que además luego en la práctica pues, también afecta al artículo 42 y al artículo 43 y afecta al Seguridad Social y Hacienda. ¿Vale? Bueno, si no hay más preguntas, esperamos un poquillo, ¿vale? Para ver si no... Es verdad que todavía por lo menos hay bastantes asistentes conectados. Sí, ya están aquí con nosotros. Hemos echado casi toda la tarde todos los iniciales. Así que, bueno, esperamos un poquito por si nos queréis decir, ¿vale? Algún tema que se os ocurra que queráis que hablemos sobre ello, pues lo vemos, ¿vale? Si no, nada, no os preocupéis. Y como siempre, podéis irlo diciendo, ¿vale? Pero nos vamos despidiendo y sobre todo pues agradeceros, ¿vale? El estar aquí. Y nada, a mí se me ha hecho una tarde muy amena, agradeceros la asistencia, la participación, que la verdad que hemos tenido bastante participación y a mí me gusta mucho. Y nada, agradeceros, ¿vale? Veo aquí algún cliente nuestro. Gracias por asistir. Y bueno, Elizabeth en concreto comenta que muchas gracias por el tiempo, pero siempre nosotros lo hacemos, sobre todo para aclarar, para estar un poquito con vosotros, en el sentido de que no quede cuando nos llamáis aquí a nosotros de que somos una empresa que está ahí para hacer todo el proceso más complejo, sino que estamos ahí para facilitar todas las tareas y nos gusta pues, escuchar un poquito vuestro feedback y vuestra opinión y demás, ¿vale? Por eso también es el motivo por el cual hacemos todo esto bueno. Bueno, pues nos despedimos, ¿vale? Agradeceros a todos la asistencia y nos vemos prontito, ¿no? Sí, seguro. Vale. Nos esperamos en el próximo y... Como siempre, nos podéis seguir en LinkedIn, ¿vale? Las newsletters, quien haya aceptado, pues la recibe y así estáis al tanto, pues, de contenido de interés, artículos, noticias y sentencias que vamos compartiendo y sobre todo, pues, los webinars que vamos organizando, ¿vale? Pues nada, un Muchas placer gracias. y hasta pronto. Buenas tardes.